Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase de contabilidad tributaria. Continuando con la unidad, el día de hoy vamos a hablar sobre el contrato de venta a plazo, contratos leasing o conocidos como arrendamiento. El objetivo de esta clase, pues, es conocer los tipos de contratos y sus funciones. Nuestro resultado de aprendizaje conoce la importancia del papel en las organizaciones tributarias con el objetivo de suministrar la información útil, confiable, veraz y oportuna para apoyar los procesos de la toma de decisiones empresariales. Pues bien, vamos a iniciar con contrato de venta. ¿Qué es un contrato de venta? Este es un documento por escrito en el que se expresa el acuerdo de dos partes, que pueden ser una o más personas, pudiendo ser estas personas físicas o personas morales. Cuando nos referimos a personas físicas, son aquellas personas conocidas como personas naturales que utilizan su razón social con su nombre. Y las personas morales, pues son aquellas personas jurídicas que estas están representadas con su razón social, con nombre de una empresa o una institución. El tema del contrato de venta, pues, es contratos de intercambio de bienes o intercambio de prestación de servicios. En la actualidad se manejan mucho los temas de los contratos, ya que les da una formalidad a toda la entrega de bienes y a lo que son también, en este caso, lo que es la prestación de servicios. Podemos decir que los contratos están siempre en constante movimiento, constante rotamiento dentro de nuestra vida cotidiana. Para poder legalizar cualquier tipo de cosas, tenemos que tener un contrato de venta para la cual pueda certificar la adquisición del bien y en su defecto al vendedor pues también puedan tener un respaldo del bien vendido. Por tal motivo pues ha tenido algún tipo de ingreso para algún tipo de justificación, ya sea para el banco o el servicio de rentas internas, o quien le pida el justificativo del dinero que acaba de recibir por este intercambio de bienes. ¿Para qué sirven los contratos? Los contratos sirven para acreditar o respaldar que adquiriste o vendiste un bien. ¿Para qué nos ayudan los contratos? Los contratos nos sirven para poder exigir a las dos partes, en este caso parte vendedor, parte comprador, pues que las cláusulas que se han estipulado dentro del contrato pues se cumplan. En caso, un ejemplo, si nosotros como vendedores no le entregamos al comprador un producto bueno, un producto que esté en buen estado, o cambio la fecha de la entrega de este bien, pues el comprador está en su obligación de hacer validar nuestro contrato, ya que yo estoy estoy faltando al contrato, ya que he puesto alguna fecha que no está dentro del contrato. Es decir, si yo voy a entregar el bien un 5 de julio, está dentro del contrato, y tuve algún tipo de retraso y lo voy a entregar días después, entonces el comprador está en su obligación de obligarme a entregar el bien dentro de los días establecidos. ¿Quiénes intervienen en un contrato? Pues en un contrato interviene el vendedor y el comprador, ¿no? El vendedor está en todo su deber y obligación de entregarle al comprador las cosas del bien que ha solicitado dentro del contrato, y el comprador está en la obligación de realizar
su pago, su transferencia, debido al contrato que han firmado. En este caso podemos ver un ejemplo, pues está el vendedor y el comprador, el cual está entregando las llaves, pues ya se finalizó tal vez el contrato de compra-venta. Entonces el comprador ya se va satisfecho, feliz con su adquisición. Tipos de contrato. Los tipos de contrato encontramos el contrato bilateral, onerosos, principales, nominados, formales, conmutativos. Dentro de lo que son los contratos bilaterales, tenemos que estos contratos pues se los realiza en ambas partes, adquieren obligaciones recíprocas en el cumplimiento del contrato. Estos pueden ser contratos de arrendamiento. En los contratos onerosos, pues este tipo de contratos son aquellos que están siendo beneficiados recíprocamente entre ambas partes. Puede ser en el tema de la venta de un bien, en el cual el vendedor está recibiendo la parte del pago y el comprador está adquiriendo el bien. Entonces, ambas partes están recíprocamente satisfechos en la naturaleza del contrato que se está dando. En lo que es principales, estos tipos de contratos tienen una existencia propia de los contratos de compra y venta. Cuando se habla de contratos principales es cuando se enfocan directamente a un solo objeto del contrato. En este caso puede ser un ejemplo cuando las constructoras realizan contratos directamente con las canteras para que les provean tal vez de mejoramiento de tierra y hacen solamente ese contrato principal, porque lo único que van a solicitar a esta cantera pues será el mejoramiento de tierra. Dentro de tenemos también los conmutativos. Este tipo de contratos son aquellos que las prestaciones están comprendidas por las partes y son fijas desde que celebran el contrato. Es decir, la venta de un bien inmueble están ya fijado el contrato, fijados los precios, fijados los límites, en este caso tal vez de algún tipo de terreno. Entonces, esta quiere decir que ya son fijas las cláusulas que se estipulan dentro del contrato. En lo que son formales, tenemos que estos tipos de contratos son lo que la ley ordena en el consentimiento entre las partes, que se manifiesta un determinado medio para validar el acuerdo que se han generado dentro del contrato. Dentro de estas pueden ser lo que son donaciones de bienes inmuebles. Dentro de lo que son los nominados, pues estos tipos de contratos son aquellos previstos y regulados por la ley. Estos pueden ser los contratos de préstamos personales, préstamos hipotecarios. Las partes de un contrato, pues dentro de lo que son las partes del contrato tenemos el título, en donde indica la naturaleza del contrato que se va a celebrar, el cuerpo sustantivo en el cual se identifica la fecha, el lugar donde se va a celebrar el contrato, las representaciones, las partes que intervienen dentro de este contrato y el objetivo del contrato. Dentro de lo que es la exposición, tenemos que se relaciona los antecedentes y hechos registrados y se incluyen lo que son las cláusulas explicativas necesarias dentro de la celebración del contrato. El cuerpo normativo es donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y los eventuales sanciones donde llega a verlas si hay algún tipo de incumplimiento dentro del contrato. Y tenemos lo que es el cierre, pues en la cual se realiza la firma de ambas partes
para culminar con el proceso de la celebración del contrato. Y los anexos, pues en este caso, si sean necesarios, de acuerdo a la naturaleza del contrato que se esté celebrando. Tenemos un pequeño recuadro en el cual tenemos un contrato de compra y venta del vehículo, pues tenemos que en este lado comparecen las partes, se identifica cuál es la parte vendedora y cuál es la parte compradora, un poquito se relata el tema del contrato. En este caso, como estamos comprando un vehículo, pues se detallan las características del mismo. Se establece cómo va a ser el pago de esta adquisición, cuál es el monto que se pactó dentro de la compra y venta y cómo va a ser el pago, ya sea en cheques, en certificado, en transferencia, en efectivo, pues se determina aquí. Tenemos la información del vendedor y del comprador, en el caso de lo que son direcciones, teléfonos, correo. Tenemos por último donde ya comparecen las firmas para dar por culminado la celebración del contrato. El tema de los formatos de los contratos pues es de acuerdo a lo que se quiere llegar a celebrar dentro del contrato, ¿no? No todos los contratos son iguales, hay contratos que tienen otro tipo de cláusulas, pero todo depende de qué tipo de celebración le van a dar al contrato, ¿no? Entre las partes. Tenemos el contrato conocido como leasing o de arrendamiento. Pues este tipo de contratos se basa en un contrato en virtud del cual leasing, como es un contrato de arrendamiento, entrega a una persona natural o jurídica la tenencia de un activo productivo para su uso y gozo durante un plazo establecido, a cambio de cuotas de arrendamiento periódicas. Al final del contrato, está la persona arrendataria, puede realizar la adquisición del bien, puede renovar nuevamente el contrato o lo puede dar por culminado. En sí, los contratos leasing o de arrendamiento, pues estos tipos de contratos los generan empresas, compañías o personas naturales que se dediquen a este tipo de actividad, que es la compra de bienes para alquiler o arrendamiento, ¿no? Como se le quieran llamar. Dentro de lo que concierne a cuáles son los pasos que se siguen dentro de la operación de leasing, o sea, dentro de la operación del arrendamiento, pues tenemos como primera parte, el cliente selecciona el bien y el proveedor. ¿Qué significa? Que uno como cliente selecciona a quién quiere que le compren los bienes que él necesita. En este caso, el cliente presenta la solicitud a la empresa que se dedica a este tipo de actividad, la actividad de arrendamiento. Esta compañía analiza su solicitud, ¿ya? Y una vez analizada, pues determina que si es aceptable la compra del bien, pues empieza a proceder que una vez que esta compañía, que su actividad económica es arrendamiento, compra los bienes solicitados por el cliente al proveedor que le eligió, inicia el contrato. Este tipo de contrato, pues, lo realiza entre la empresa arrendataria y el arrendador. Cuando se genera este tipo de contrato, la empresa leasing
que es la empresa de arrendamiento, entrega al cliente el bien que ha adquirido. Se ponen de acuerdo, una vez ya firmado el contrato, cuáles son los plazos establecidos para los pagos periódicos por la adquisición de estos bienes, prácticamente como pagar el alquiler de estos bienes, y estipulan cuál va a ser el tiempo que va a tener la adquisición de estos bienes para el cliente. Dentro de esto, al momento de finalizar el contrato, el cliente podrá comprar el bien, obviamente realizando algún tipo de cálculo en el cual él pueda realizar los pagos, renovar el contrato nuevamente o devolver el bien, dar por terminado el contrato, ¿no? En las fechas establecidas, porque este tipo de contratos de leasing, este tipo de contratos de arrendamiento, pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, que ya lo vamos a ir analizando más adelante. Dentro de esto, qué es lo que pueden adquirir con este tipo de contratos de arrendamiento? Pues este tipo de contratos de arrendamiento puede generar activos, ya sean de empresas o de personas naturales, pues que necesiten muebles o inmuebles. Por ejemplo, puede ser una maquinaria de producción, todo lo que corresponde a equipos de maquinaria agrícola, lo que es oficinas, bodegas, locales comerciales, telecomunicación, equipos médicos, equipos de construcción, oficina, eh, equipos de cómputo, equipos de oficina. Pueden también generar lo que son vehículos de carga pesada, vehículos livianos, siempre y cuando sean para la utilización de la actividad económica que este cliente está ejerciendo. ¿Quiénes intervienen en este contrato? Como les estaba dando el ejemplo anteriormente, pues interviene la compañía arrendadora, en este caso es el contrato leasing, está denominada como compañía, el usuario, es decir, el cliente, y el proveedor. Es decir, el cliente busca al proveedor que quiere que la compañía arrendadora le compre para que esos bienes sean adquiridos para el usuario, para el cliente. Como les mencioné, estos tipos de contrato tienen sus plazos, ¿no? Los vehículos y equipos de cómputo tienen un plazo de 24 meses. Maquinaria y equipos, muebles y enseres tienen un plazo de 36 meses. Inmuebles tienen un plazo de 60 meses. Y los proyectos de infraestructura tienen un plazo de 12 años o el plazo de la concesión. Entonces, cuando hablamos de plazos de la concesión, quiere decir que se puede alargar. Hay concesiones que pueden durar hasta 20, 25 años. Cuando hablamos directamente a lo que son las ventajas de este tipo de contratos de arrendamiento, se los denomina leasing, pues dentro de esto de aquí podemos decir que las ventajas es que sus trámites son fáciles y rápidos, se mantiene libre la capacidad de endeudamiento del cliente, en cierto punto también favorece los beneficios tributarios por el arrendamiento de los bienes. El financiamiento la empresa lo genera totalmente y el cliente no tiene que realizar desembolsos iniciales. También puede financiar, los bienes que puede financiar también pueden ser nacionales e importados.
aumenta la productividad de su empresa sin endeudarse para hacerlo. Y además da muchas flexibilidades en lo que son los pagos periódicos dentro de este contrato. Otra de las ventajas de este tipo de contratos pues es que también puedes acceder a comprar los bienes que estás utilizando. Dentro de las desventajas de este contrato, pues tenemos que únicamente puede ser el propietario del bien hasta el final del contrato. Es decir, a mitad del contrato usted no puede degenerar y decir quiero comprar este bien, sino que debe de esperar que se quite el contrato para poder realizar una compra de los bienes, nuevamente un contrato, o en su defecto, pues simplemente no lo tiene, da por terminado el contrato. No puede entregar o devolver el bien sino hasta que termine el contrato, pues lastimosamente una vez que se realice este tramo del contrato, dependiendo de la naturaleza y dependiendo cuáles son los meses de plazo, pues no podrá interrumpir este contrato que se ha celebrado con anterioridad, ya que hay cláusulas penales que si se incumplen las obligaciones contractuales, pues se las realiza se hace valer este tipo de cláusulas penales de incumplimiento de contratos. Entonces, esto es referente a lo que tenemos en lo que son contratos de venta y contratos leasing, que son contratos de arrendamiento. Estos tipos de contratos son, en su manera, son muy buenos porque realizan la adquisición de estos bienes por cierto tiempo sin endeudarse a adquirirlos a otro precio. Simplemente lo que se realiza dentro de este movimiento de contrato es alquilar y arrendarlos hasta el límite del tiempo comprometido. Es decir, cuando ciertos ingenieros civiles, compañías, no cuentan con su maquinaria propia, pues acceden a realizar este tipo de contratos donde ya están especializados en tener el tema del alquiler de los equipos camioneros, todos estos equipos que se utilizan en lo que es la construcción, cosa que el propietario, ya sea de la empresa o sea de persona natural, no tendría que hacer una inversión demasiado elevada, demasiado alta, para un contrato que va a culminar en un año y dependiendo si esta persona pueda tener otro tipo de contrato, podría generar nuevamente un nuevo arrendamiento de estos bienes. Pero si esta persona va a realizar esta construcción y le va a tomar solamente 6 meses, no va a invertir en comprar este tipo de maquinarias para los 6 meses nada más. Entonces, este tipo de contratos trata de tener este tipo de flexibilidad para que pueda no hacer un gasto más grande dentro de lo que es la construcción. Entonces, ayuda mucho para este tipo de sectores. Entonces, yo me despido. Muchas gracias, estimados estudiantes, por la atención prestada y nos vemos en una próxima clase con más de contabilidad tributaria.